Saludos a todos, una vez más estamos en nuestro canal Suma Teológica, Crítica y Académica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del libro de El mundo perdido del Génesis de John Walton. Vamos a, vamos a hablar cuál es su propuesta en cuanto al libro del Génesis, acerca de la redacción del Génesis. Ya hemos visto varios capítulos acerca de cómo tratan el Génesis como un libro de tipo de literatura mitológica y cultural. El día de hoy vamos a leer el segundo capítulo de John Walton. Sin embargo, voy a explicar esta presentación que resume lo que es el libro del Génesis de John Walton, la propuesta en cuanto a la creación. Vamos a compartir y vamos a explicar qué es esto. Entonces aquí tenemos esta pequeña presentación que aborda en resumen lo que es la propuesta del libro de John Walton, El mundo perdido del Génesis. Ya hemos visto en programas anteriores cómo John Walton ha tratado esta literatura como literatura cultural. Realmente, si fue histórico o no fue histórico, yo creo que aquí ya lo hemos discutido en otros canales, en otros videos. Entonces vamos a ver qué significa esta presentación. Entonces, John Walton nos habla acerca de una propuesta interesante. Nos dice que nosotros, cuando leemos Génesis 1:1, nosotros nos imaginamos esto, lo que estoy subrayando aquí, la creación material. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. De esa manera inicia Génesis 1:1. Y entonces nosotros culturalmente y hermenéuticamente ya tenemos ese conocimiento preconcebido acerca de que nos está hablando de una creación material, que de hecho la interpretación de la creación material tiene que ver más con nosotros en nuestra cultura actual. Sin embargo, para las culturas antiguas, ellos no relataban la creación material, sino una creación de tipo funcional. La propuesta de John Walton es de que la literatura de tipo mitológica que encontramos en el libro del Génesis no se trata sobre una creación material. Lo que nosotros nos imaginamos como una creación material pudo haber surgido en un tiempo y en un momento muy diferente a lo relatado en el relato del Génesis. Entonces, nuestra concepción hermenéutica y actual, cuando nosotros leemos el libro del Génesis, inmediatamente nosotros pensamos que se está tratando sobre una creación material. Sin embargo, la Biblia no habla de una creación material, sino de una creación funcional. Para las personas antiguas, para las culturas antiguas, Babilonia, Egipto y todas las demás culturas que tuvieron contactos entre ellas, lo importante eran las funciones. Entonces, lo que nos habla John Walton en el libro del mundo perdido del Génesis no es de una creación material. Aquí tenemos la creación material. Esto no es lo que nos relata el libro del Génesis. Lo que trata de relatarnos el libro del Génesis son los relatos de tipo funcional. Estos son los relatos de tipo funcional que las culturas Egipto, Mesopotamia, el pueblo hebreo elaboraron para poder explicarse cuáles son los orígenes de la humanidad. Sin embargo, no trata de hablar de una creación material. Lo que nosotros pensamos como creación material, toda esta parte
no lo relata la Biblia. Lo que nos relata la Biblia en Génesis 1 es una creación de tipo funcional y es una creación de acuerdo al pensamiento y la cultura de las personas, de los diferentes pueblos y civilizaciones. Ahora la pregunta es, qué tiempo dista entre la creación material y la creación que nosotros encontramos en Génesis 1? Esta es una buena pregunta y es un debate inmenso que se ha venido elaborando en los diferentes propuestas teológicas y científicas. Lo que nos dice John Walton es de que la materia, la creación material, no se encuentra en el Génesis 1. Por lo tanto, no sabemos el origen de la creación material, no sabemos el tiempo en el cual fue creado lo que es la creación material. Y aquí entran varios problemas en el relato del Génesis. Los literalistas, las personas que se toman de forma literal el relato del Génesis, piensan de que la creación fue hecha en 7 días, como nos relata el Génesis. Sin embargo, lo que nos está relatando el Génesis no es el tiempo ni el origen de la creación material, sino de los orígenes de la creación funcional. La Biblia no nos relata quién creó de forma material lo que es el universo. Aquí John Walton es un poco crítico y es un poco también eh, consciente de las pretensiones teológicas y podemos decir que el Eterno creó la materia, pero no nos relata ni nos da un relato de la época en que lo creó. Pudo haber sido millones de años la creación. La Biblia no nos relata ese tipo de creación, sino que nos relata ese de la creación funcional, como poco a poco ese Dios que nos narra el Génesis va ordenando lo que es la creación, la materia. Y aquí hay muchas controversias. Recordemos de que hay ciertos postulados científicos que dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en un momento que no nos cuenta la literatura hebrea, hubo una creación material. Hubo un tiempo, no sabemos cuál tiempo pasó entre la creación material y la creación funcional, cuando Dios ya empezó a darle orden a la creación funcional. Esa es la propuesta que nos dice John Walton. Y nos dice también de que estas redacciones son de tipo ontológicas, de culturas que redactaron el origen de una creación funcional entre los años 3000 y 2000 años antes de Cristo. Ahora, el relato del Génesis probablemente se terminó de redactar y editar el relato de Génesis en el siglo V antes de Cristo, en el periodo en que los judíos estaban en el exilio. Recordemos de que está la tradición de redacción. El Pentateuco no se terminó de escribir en un solo día. Pasaron mucho tiempo para que se redactara el Pentateuco. Hubieron manos que le metieron a las escrituras, editaron, cortaron, suprimieron. Encontramos dos relatos de la creación en el Génesis y probablemente sean dos tradiciones diferentes e interpretativas de la creación. Un relato de la creación que tiene que ver con el pueblo de Israel y el otro tiene que ver con la historia de Judá. En una le dan preeminencia a Elohim, que probablemente sea de la tradición eloísta, sean los judíos del sur, y los judíos del norte le dan preeminencia al dios Yahvé.
Entonces, desde ahí podemos ver que hay dos historias diferentes en cuanto a la creación y muchos han tratado de teologizar este relato de la creación, diciendo de que hay un relato espiritual y hay otro relato material. Sin embargo, son dos tradiciones que se conjuntaron en un solo libro, que en el principio no se tenía en cuenta que estas dos o estos dos relatos coincidieran en un mismo libro. Sin embargo, con el tiempo y con el pasar con el pasar del tiempo, se terminó agregando estos dos relatos de la creación, una del pueblo de Israel y el otro del pueblo de Judá. Sin embargo, algo curioso es de que estas se terminaron de escribir en el año 5, probablemente el año 5 antes de Cristo, en el periodo del exilio, y los judíos exílicos tuvieron contacto con la cultura mesopotámica. Fue la universidad de estos eh, eruditos judíos en el momento de redactar los orígenes de la creación funcional. Tomaron en cuenta los relatos que se tenían de las culturas en las que se encontraban. Entonces, por esa razón tenemos muchas similitudes en el relato del Génesis sobre los diferentes relatos de la creación de otras culturas, Mesopotamia principalmente. De hecho, Adán eh, fue creado de la tierra de Mesopotamia, por lo tanto, Adán es mesopotámico. Entonces, aquí vemos cómo se fue redactando esta historia con con influencias de las culturas de alrededor que tuvo el pueblo de Israel, pueblo de Judá. Entonces, lo más curioso es que este relato se terminó de escribir en el siglo V antes de Cristo, probablemente, y tomó influencias de varios relatos de la creación de los diferentes pueblos. Ahora, esto es una propuesta del doctor Walton que propone de que el relato que tenemos en el Génesis no es histórico. Nadie estuvo viendo el momento de la creación. Eso se lo toman de forma literal. Recordemos de que es una literatura antigua con influencias de las diferentes culturas en el cual tuvieron contacto el pueblo de Israel y de hecho tenemos dos versiones del relato de la creación. Y entonces la propuesta es esta, de que si realmente el Génesis 1 no es el relato de una creación material, entonces, como estaba comentando, si la creación del relato del Génesis 1 es de tipo funcional, cabe la posibilidad de que no esté en controversia los postulados científicos. Y esto es algo interesante. Muchos han tomado el Génesis como literatura literal, histórica. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta el Génesis como un relato funcional, dice el doctor Walton en su libro El mundo perdido del Génesis, de que es probable de que no haya conflicto entre la ciencia y la teología, porque la teología está dando el relato de la creación funcional, pero no está dando el relato de lo que es la creación material. Entonces, lo que los científicos hablan de que la Tierra fue creada millones de años, y no solamente la Tierra, el universo. Entonces, eso no tiene que chocar con la teología, porque el relato del Génesis no nos está hablando acerca de la creación material, que los científicos han encontrado otras respuestas que no coinciden con lo que nosotros tenemos en el Génesis. Entonces, los postulados científicos
Existe la posibilidad de adaptar los conocimientos científicos que tenemos y no estar en conflicto con la ciencia. Recordemos de que la religión y la ciencia han chocado mucho con el relato de la creación. Los literalistas, algunos fundamentalistas y algunos ortodoxos defienden a capa y espada el relato de la creación de forma histórica. Sin embargo, Walton lo que aquí propone es de que si no fue una creación material lo que nos narra el Génesis, entonces cabe la posibilidad de que lo que nos han hablado los científicos acerca de la creación tenga algo de verdad y que eso no nos fue revelado por Dios o por las escrituras. Entonces, si el relato del Génesis no es un relato material de la creación, existe la posibilidad de adaptar los conocimientos científicos a nuestros conocimientos. La batalla campal acerca de la creación entre la ciencia y la teología. Tanto la ciencia como la teología han tenido la culpa de que estas dos disciplinas estén en desacuerdo. Los científicos se aferran a apartar la imagen de Dios en, en el origen de la creación, el origen del universo, y los teólogos han tratado de quitar todo conocimiento científico que refute el Génesis 1. Sin embargo, con esta propuesta que nos hace John Walton, tanto la ciencia como la teología estarían en una armonía. Porque lo que nos han dicho acerca de los dinosaurios, ¿cómo podemos explicar los dinosaurios? Probablemente en esa creación material pasaron varios años hasta que se redactara un relato de la creación funcional y por lo tanto cabe la posibilidad de que sí existieron los dinosaurios. Tenemos evidencia tangible de su existencia. No nos podemos cerrar los ojos al decir de que estas criaturas no existieron porque no se encuentran en el relato de la creación. Algunos han dicho de que sí, sí, sí lo menciona la Biblia cuando dice de que Dios creó los monstruos marinos y las bestias. Sin embargo, ahí le estamos metiendo nuestra hermenéutica actual. Cuando los judíos o los hebreos en ese tiempo y aún las culturas antiguas no conocían los dinosaurios. Entonces, cabe la posibilidad de que en esa creación material pudo haber existido los dinosaurios y aún pudieron haber existido la teoría de la evolución. Y yo sé que esto causa conflicto teológico. Y sé de que algunos teólogos ya han discutido sobre esto, de que hubo una época preadámica. Sin embargo, la propuesta de John Walton nos habla acerca de que si los relatos del Génesis no son relatos de tipo creacionistas, materiales, sino funcionales, cabe la posibilidad de que sí hubo una evolución hasta llegar a lo que es Adán. ¿Cómo podemos explicar esto? Y es difícil aceptar la cuestión de la evolución en la teología. ¿Y cómo podemos explicar que hayan evidencias arqueológicas acerca de diferentes subespecies? Una de las propuestas que se ha elaborado es de que sí existieron otros tipos de humanidades antes de Adán y que hubo un momento en la historia de la humanidad en que Dios volvió a interceder para la creación o la perfección de lo que nosotros llamamos humanidad. Y esto se encuentra en relatos antiguos de la misma manera. Quisiera narrarles acerca de este tipo de ideas que ya estaban en las culturas antiguas. Recordemos de que un mito no quiere decir en la antigüedad de que sea falso, tampoco tampoco tiene que ver con algo que no sea realmente tangible, sino que tiene una fuente detrás que probablemente tenga algo de verdad.
En nuestra concepción actual vemos los mitos como una mentira, pero en ese tiempo las culturas antiguas tenían el mito como una forma de explicar los acontecimientos que pasaron, siempre y cuando recordemos de que hay probablemente una exageración de los datos. Entonces, hay una historia en la cual se relata de que los dioses crearon a la humanidad. Sin embargo, la primera creación de la humanidad no fue de forma perfecta. Posteriormente, los dioses volvieron a interceder en la creación y perfección de la humanidad. En el relato de Adapa, en el relato de Adapa de la literatura babilónica, nos habla de que para crear a este hombre perfecto o a este hombre con características divinas, los dioses mezclaron su sangre con con la humanidad ya existente. Y de esa humanidad y de esa sangre divina crearon al primer hombre Adapa, que probablemente podemos considerarlo como el primer Homo sapiens. Entonces, esto es una historia que tenemos en la literatura antigua que puede tener algo de verdad en cuanto a la teoría de la evolución. Si el relato del Génesis, ya lo vengo hablando 3, 4 veces, no es histórico, es literatura de culturas antiguas. Si no nos habla de un relato de tipo material, el relato de tipo material no lo tenemos, no existe, no lo menciona la Biblia. Entonces cabe la posibilidad de que en ese tiempo de la creación material se pudo haber, puede haber esa evolución en la humanidad. No tenemos el relato acerca de esto, de la creación y evolución. Pero si nosotros consideramos a la creación del Génesis de forma material, de forma funcional, cabe la posibilidad de que podamos considerar la teoría de la evolución. Y esto es descabellado, yo lo sé, eso es algo muy difícil de aceptar. Sin embargo, esta es la propuesta de John Walton y esto tiene cierto sentido. Si realmente lo que tenemos en Génesis simplemente es una historia literaria, no es histórica, sino que es una respuesta ontológica de los orígenes de la humanidad, cabe la posibilidad de lo que los científicos han mencionado acerca de el origen del universo, de la evolución, tenga cierto peso de verdad. Y esto sé que choca mucho con la creencia, lo que nos han enseñado por muchos años, y esa discusión y eh, ese pensamiento en el cual nos han enseñado desde que nosotros conocemos, eh, no solo en el judaísmo, sino en el cristianismo. Se nos ha inculcado de que Dios creó los cielos y la tierra, pero automáticamente nosotros pensamos en una creación material y asumimos de que estas cuestiones científicas no tienen nada que ver con el Génesis, y entonces ahí entra el conflicto de fe, el conflicto, y nosotros nos negamos a creer lo que los científicos han dicho acerca de la creación y acerca de la evolución. Si existió un Big Bang, probablemente sea una intervención del Eterno. Sin embargo, la Biblia no lo cuenta, pero por los científicos tenemos esa información y por lo tanto no es descabellado desechar lo que ellos eh, relatan y postulan. Y recordemos de que son hipótesis, son teorías de la misma forma. No pueden volver a realizar un Big Bang para comprobar de que realmente así surgió el universo. Pero teniendo en cuenta de que el Big Bang es una fuerza, la pregunta es, ¿quién causó el Big Bang? ¿O qué lo causó? ¿O simplemente sucedió? Yo siento que ahí hay una intervención divina.
aunque los científicos no quieran aceptar la intervención de una inteligencia sobre la creación. Ahora, el problema que nos dice John Walton que ha habido entre la teología y la ciencia es que tanto la teología como la ciencia han tratado de estar en continua batalla. Los científicos dicen de que Dios no puede intervenir en la creación. Y los teólogos y creyentes dicen de que todo lo que dicen los científicos no tiene nada de veracidad porque no concuerda con su libro o con su Biblia. Y esto se ha acrecentado con el pasar del tiempo. Recordemos de que la ciencia y la religión no estaban peleadas al principio. La ciencia tiene cierto resentimiento de la teología. Esto debido a varios acontecimientos en la Edad Media. Recordemos que hubo un personaje, Copérnico me parece que se llamó, no me acuerdo si fue Aristóteles, Copérnico, que dijo de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces fue condenado por la Iglesia Católica Romana y Apostólica, porque iba en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Entonces ahí surge un conflicto entre la ciencia y la fe que se ha venido arrastrando hasta la época actual, que sin embargo no debería de estar en conflicto la ciencia y la fe. La propuesta de John Walton cabe la posibilidad de adaptar esas teorías en la teología. Si nosotros no tenemos una información de la creación material, solamente de tipo funcional, es decir, Dios le dio funciones y organizó la tierra y el universo. Entonces está la incógnita todavía. ¿Cómo fue la creación material? No lo tenemos en las escrituras. John Walton afirma que no habla acerca de la creación material y de que esto abre la posibilidad de encontrar la respuesta en la ciencia. Escuchen bien, si no tenemos una respuesta de la creación material, esto abre la posibilidad de hallar una respuesta en los conocimientos científicos. Y yo sé que aquí entra el conflicto de fe y el conflicto teológico. Sin embargo, es muy interesante esto lo que nos dice John Walton acerca en su libro del Génesis, El mundo perdido del Génesis de John Walton. Vamos a leer el capítulo 2. Solamente el capítulo 2 vamos a leer. Si gustan quedarse hasta el final, vamos a aprender qué nos dice Walton acerca de la creación. Dice, ¿qué significa que algo exista? Puede aparecer una pregunta extraña con una respuesta quizá obvia, pero no es tan simple como parece. Por ejemplo, cuando decimos que una silla existe, estamos expresando una conclusión basada en la suposición de que ciertas propiedades de la silla definen su existencia. Sin entrar en filosofías, en nuestra forma de pensar contemporánea, una silla existe porque es material. Esa es nuestra forma de pensar, dice John Walton. Podemos detectarla con nuestros sentidos, sobre todo la vista y el tacto. Podemos analizar de qué está hecha. Estas cualidades físicas son las que hacen que la silla sea real y por ellas consideremos que existe, pero hay otra manera de plantearse la cuestión de la existencia. En nuestro pensamiento contemporáneo, nosotros creemos de que una cosa existe porque es de forma material, dice. Por ejemplo, podemos plantearnos que queremos decir cuando hablamos de que una mesa existe. Evidentemente no sería lo mismo que una silla existiera. ¿Existe una empresa cuando ha presentado los correspondientes documentos de constitución?
¿Existe cuando tiene un edificio o una página web? Estas son unas preguntas que nos está diciendo John Walton acerca de cómo plantearnos la existencia. Para los que no tienen, para los que desconozcan, aquí en México, si no estás registrado ante Hacienda, tu empresa no existe. De la misma manera nos está hablando John Walton de que la terminología de existencia varía en cuanto a las diferentes culturas también. Y cómo nosotros adaptamos esa existencia y maneras de ver qué es la existencia. Algunos pueden ver una taza y porque lo están viendo existe. Pero si nosotros tuviéramos una empresa y no fuéramos dados de alta en Secretaría de Hacienda, esa empresa, aunque es física, no existe. De la misma manera nos está hablando de que hay diferentes formas de ver la existencia. En cierto sentido, la respuesta tendría que ser afirmativa, pero muchos preferían hablar de una empresa como existente cuando está haciendo negocios. De la misma manera, pensemos en lo que se comunica cuando un pequeño comercio enmarca y exhibe el primer billete de dólar de la primera venta. Otra alternativa es pensar en un restaurante que debe mostrar su permiso vigente del Departamento de Sanidad de la ciudad. Sin ese permiso podría decirse que el restaurante no existe exactamente, aunque tangiblemente sí existe, pero si no tiene un permiso para trabajar o elaborar, es como si no existiera, ya que no puede hacer ningún negocio. En este caso, la existencia está relacionada con la autoridad que rige la existencia en relación con la función que cumple el negocio. Es el permiso gubernamental el que hace que ese restaurante exista y su existencia se define en términos funcionales, y esto es lo que viene diciendo John Walton. El Génesis no es un relato material, sino que es un relato funcional, porque la materia ya existía cuando el Génesis empieza a elaborar la redacción o la literatura del Génesis en cuanto a la creación. Dice la escritura, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, exactamente. Pero no dice en ningún momento en qué momento creó el agua. Más adelante encontramos de que el Espíritu de Dios estaba revoloteando entre las aguas. Entonces, ya existía el agua antes de la creación. Sin embargo, como nos dice aquí John Walton, la existencia no tiene que ver muchas veces con la materia, como contemporáneamente nosotros pensamos, sino que tiene que ver con la función. Y de esa manera lo veían las culturas antiguas. Dice, la cuestión de la existencia y los ejemplos anteriores introducen un concepto que los filósofos denominan ontología. La mayoría de la gente no utiliza la palabra ontología de forma habitual, por lo que puede resultar confusa, pero el concepto que expresa es relativamente sencillo. La ontología de X es lo que significa que X exista. Si hablamos de ontología del mal, hablamos de lo que significa que el mal exista en el mundo. La ontología de una CIA o de una empresa plantearía igualmente qué significa que existan. ¿Cómo entenderíamos su existencia? ¿Cuál es la cualidad principal de su existencia? El punto de vista representado en nuestra discusión sobre la CIA se etiquetaría como ontología material. La creencia es la cualidad principal de su existencia. El punto de vista representado en nuestra discusión sobre la CIA se etiquetaría como ontología material, la creencia de que algo existe en virtud de sus propiedades físicas y su capacidad para ser experimentado por los sentidos. Ejemplo de la empresa puede ser etiquetada como ontología funcional. Hay estos dos tipos de ver la existencia, la ontología funcional y la ontología material.
Dice, en un debate sobre los orígenes debemos centrarnos en la ontología del cosmos. ¿Qué significa la ontología del cosmos? ¿Qué significa que el mundo, el cosmos o los objetos que contienen existan? ¿Cómo debemos concebir la ontología cósmica? Cuando hablamos hoy en día de ontología cósmica, se observa que nuestra cultura considera la existencia y por tanto el sentido en términos materiales. Esto es lo que nosotros creemos o nuestro pensamiento cuando nos hablan de la creación. Automáticamente nosotros estamos pensando en una creación material. Es parte de nuestra cultura. Nuestra visión material de la ontología determina a su vez cómo pensamos en la creación. Y es fácil ver cómo, si la ontología define los términos de la existencia y crear significa traer algo a la existencia, entonces la ontología de uno establece los parámetros por los que uno piensa en la creación. La creación de una silla sería un proceso muy diferente al de la creación de una empresa. Exactamente. Recordemos de que una silla es algo material y una empresa sería una ontología funcional. Y de la misma manera debemos de considerar también lo que es la creación. Como en nuestra cultura creemos que la existencia es material, pensamos que crear algo significa darle propiedades materiales. De ahí que nuestros debates sobre los orígenes tienden a centrarse en los orígenes materiales, exactamente. Recordemos de que la Biblia no se escribió en nuestra época, se escribió en una época y cultura diferente y no podemos estar interpretando las escrituras de acuerdo a nuestro pensamiento contemporáneo. Es lo que nos dice John Walton. Como en nuestra cultura creemos de que la existencia es material, pensamos que crear algo significa darle propiedades materiales. De ahí que nuestro debate sobre los orígenes tienden a centrarse en los orígenes materiales. Probablemente probablemente a mucha gente todo esto le parezca una discusión absurda, que ontología funcional, ontología material. Mm, Muchos dicen, no, pues, ¿para qué estamos peleando? Que si es material o es funcional. Vamos a ver qué dice. Por supuesto que algo existe porque tiene propiedades materiales. Por supuesto que crear significa dar a algo propiedades materiales. Muchos se preguntarían exasperados, ¿qué otra cosa podría ser si no es material? La forma de pensar actualmente. Si nosotros discutimos de que el Génesis no es literatura que nos habla de una creación material, nos va a decir, ¿y entonces qué es creación? ¿O cómo es si no hay otra cosa de creación que la material? Pero esa es nuestra forma de ver las cosas. Dice, pero nuestro ejemplo anterior de una empresa ya nos ha alertado sobre otra posibilidad. ¿Es posible tener una ontología cósmica orientada a la función y ver a la creación traer algo a la existencia en estos términos? Se está haciendo la pregunta John Walton, si cabe la posibilidad de ver la creación como una creación de tipo ontológico funcional. Dice, incluso manteniéndonos en el ámbito del uso del inglés, podemos ver que no siempre utilizamos el verbo crear en términos materiales. Cuando creamos un comité, creamos un plan de estudio, creamos un caos o creamos una obra maestra. No estamos inmersos en un proceso de fabricación material, aunque un plan de estudios, por ejemplo, acabe tomando una forma material. La creación del plan de estudio es más un proceso de organización de ideas y objetivos. Para entender qué significa crear un plan de estudios, tendríamos que decidir qué significa que exista un plan de estudio. ¿Cuál, cuál sería la ontología de un plan de estudio? Sería cual sea nuestra respuesta. Estos ejemplos deberían surgir que existen formas alternativas de concebir la actividad creativa, incluso en nuestra cultura. Si la ontología de un plan de estudio es funcional,
la creación de ese plan de estudio implica actividades funcionales. Cuando nosotros creamos un plan de estudio, recorremos de que existe en papel, pero cuando lo llevamos realmente a cabo es cuando realmente uno se da cuenta de que ese plan de estudio existe. De nada sirve tener una universidad si no hay estudiantes. Si no hay estudiantes, esa universidad nadie la conociera, aunque estuviera ahí en existencia. De la misma manera nos habla John Walton del plan de estudio. De nada sirve que tengamos el plan de estudio escrito si no le damos un seguimiento y una función. Entonces las demás personas ya saben de que existe un plan de estudio de determinada carrera o especialización. Vamos a detener esto un poco y hoy en unos momentos regresamos. Continuamos con nuestra lectura. Dice, con estos antecedentes en mente tenemos que volver a la cuestión de la ontología cósmica. La mayoría de nosotros nunca nos planteamos ontologías alternativas. Y es verdad, no nos planteamos de que solamente existe la posibilidad de una creación material y no nos planteamos de que probablemente exista una creación funcional porque no está en nuestro pensamiento, no está en nuestra cultura. Nuestra cultura piensa desde una creación material. Dice, nuestra cultura nos ha dado nuestras creencias sobre lo que significa que el cosmos exista. Ontología material. La existencia es material, la creación es un acto material. Y muchos de nosotros no nos daríamos cuenta de que estas creencias son el resultado de una elección. Es un testimonio de la omnipresente influencia de la cultura que esta ontología material parezca tan obvia que impida pensar que está abierta a discusión. Sin embargo, como indican algunos de los ejemplos anteriores, existen alternativas. Si queremos entender un relato de la creación del mundo antiguo, debemos comprender lo que entendían por creación exactamente. No podemos entender las escrituras desde nuestro pensamiento contemporáneo. Debemos de preguntarnos qué significaba la creación para el mundo antiguo, qué significaba creación para las personas que redactaban el relato del Génesis, y para ello debemos tener en cuenta su ontología cósmica en lugar de aportar la nuestra. Cuando nosotros leemos Génesis 1:1, automáticamente estamos pensando de que nos está hablando de una creación material, cuando debemos de nosotros de adaptar la ontología de estas personas del mundo antiguo. Dice, es menos importante lo que podamos pensar sobre la ontología. Si se trata de un relato antiguo, debemos hacernos preguntas sobre el mundo de ese texto. ¿Qué significaba para alguien del mundo antiguo decir que el mundo existía? ¿Qué tipo de actividad llevó al mundo a ese estado de existencia y significado? ¿Qué constituía un acto creativo? En este libro propongo que la gente del mundo antiguo creía que algo existía, no en virtud de sus propiedades materiales, sino por tener una función en un sistema ordenado. Esto es lo que propone John Walton, de que la creación en el mundo antiguo no tenía que ver con lo material, sino con la función que tenía y el orden que representaba eh, el relato de la creación. Dice, no me refiero a un sistema ordenado en términos científicos, sino a un sistema ordenado en términos humanos, es decir, en relación con la sociedad y la cultura.
En este tipo de ontología funcional, el Sol no existe por sus propiedades materiales, ni siquiera por su función como bola de gas en llamas. Más bien existe en virtud del papel que desempeña en su esfera de existencia, especialmente en la forma en que funciona para la humanidad y la sociedad humana. El Sol existe no por sus características físicas materiales, sino por lo que representa para la humanidad. En teoría, estas formas de pensar podría dar lugar a que algo que se incluyera en la categoría de existencia de forma material, pero si siguiera considerándose en la categoría de inexistencias en términos funcionales. Aquí habla algo interesante John Walton acerca de la función, cómo veían las personas antiguas la creación material, tiene que ver con la función. Y a pesar de que existe de forma material algo, si no tiene una función, es una materia inexistente, a pesar de que existe. No sé si me doy a entender. En el relato del Génesis vemos de que ya existía eh, la tierra y los cielos. Pero en el pensamiento antiguo, si esa materia, si esa tierra no tiene una función para las personas, es como si no existiera, aunque tangiblemente existe. Es algo, es darle mucha vuelta. Pero esto es lo que nos dice John Walton. Dice, en teoría, esta forma de pensar podría dar lugar a que algo se incluyera en la categoría de existencia de forma material, pero siguiera considerándose en la categoría de inexistente. Cuando nos habla acerca del agua, no nos habla de su creación material, pero el hecho de que lo haya mencionado no quiere decir de que tenga una función y por lo tanto para el redactor del Génesis, el agua no tiene ninguna función y por lo tanto es como si no existiera, aunque lo está mencionando de forma material en el relato del Génesis. En una ontología funcional, para que algo exista, habría que darle una función o un papel en un sistema ordenado en lugar de darle propiedades materiales. Por consiguiente, algo podría fabricarse físicamente, pero seguir sin existencia si no ha pasado a ser funcional. Exactamente. Pudo haber una época en la historia en que hubo una creación material. La Biblia no nos habla de esa creación material, pero para, para las culturas antiguas es como si no existiera esa creación material hasta darle una función. De esa manera, lo que existe le dan una función y por tan solo tener una función ya llega a existir para estas culturas antiguas. Dice, quizá un ejemplo moderno pueda ayudar. Si pensamos en crear un ordenador, comprenderemos que hay muchas etapas en el proceso. En el nivel más básico hay que fabricar la carcasa y los componentes eléctricos, diseñar el teclado y otros periféricos, etc. Este es el proceso básico de producción y fabricación, lo que podríamos llamar la fase material de la producción. Entonces, esta es la fase material de la producción. De la misma materia, la creación tuvo una creación material en algún tiempo que no lo relata el Génesis, sino que nos relata cuando esa materia ya llegó a tener una función para la humanidad. Y en ese momento existe una creación para las culturas antiguas, dice. Este es el proceso básico de producción y fabricación, lo que podríamos llamar la fase material de la producción. Después de que alguien haya ensamblado todas esas piezas fabricadas, podríamos decir que el ordenador existe, pero otro aspecto consiste en escribir los programas. E incluso después de escribirlos, si el software no se ha instalado en el ordenador, su existencia carece de sentido. No puede funcionar
Así que hay un proceso separado de instalación de software que hace que el ordenador sea teóricamente funcional, pero ¿y si no hay fuente de alimentación eléctrica o batería? Exactamente. ¿Hubo una creación en algún tiempo, en algún momento de la historia? No nos lo relata el relato del Génesis. Sin embargo, a pesar de que esa materia existía, era inexistente hasta darle una función, de la misma manera que hace la comparación con una computadora. La computadora no tiene ni una función si no tiene ni un software, ni un hardware que le ayude a funcionar. Y por lo tanto es inexistente, aunque exista físicamente. De la misma manera el relato de la creación. Este es otro obstáculo para la existencia del ordenador. Si añadimos una fuente de energía, podríamos afirmar que su existencia está final y completamente lograda. Pero, ¿qué ocurre si nadie se sienta en el teclado, sabe utilizarlo o incluso desea hacerlo? Sigue sin funcionar y a todos los efectos es como si no existiera, a pesar de que existe físicamente. Podemos ver que distintos observadores podrían inclinarse por atribuir existencia al ordenador en distintas fases del proceso. En una ontología funcional, todos los pasos anteriores son importantes en la definición de la existencia, a menos que las personas o los dioses estén ahí para beneficiarse de las funciones. La existencia no se consigue, a menos que algo esté integrado en un sistema funcional y ordenado. No existe. Por consiguiente, el verdadero acto creativo consiste en asignar algo a algo su papel funcional en el sistema ordenado. Exactamente, es lo que nos dice John Walton, de que algo realmente llega a existir cuando se le da una función. El relato del Génesis no nos habla de algo material. Probablemente la materia ya existía en el pensamiento antiguo, en el momento de la redacción del Génesis, la materia ya existía. Simplemente lo que hace el relator del Génesis es darle una función a lo ya creado, a la materia, y de esa manera se vuelve algo, una ontología funcional y nos habla de una creación. No porque ya existía, quiere decir de que tiene una función y llega a ser eh, algo funcional para las personas o las culturas antiguas. Dice, por consiguiente, el verdadero acto creativo consiste en asignar a algo su papel funcional en el sistema ordenado. Por eso vemos en la literatura del Génesis que Dios separa las aguas de las aguas y les asigna una función también a la luminar mayor, a la luminar menor. Ahí estamos viendo que está dando funciones en el relato del Génesis. Que las semillas produzcan según su género, ya está asignándole funciones. En la creación de Adán y Eva, cuando le dice hinchar la tierra, le está dando una función. Cuando le dice eh, que le ponga nombre a todos los animales, ya le está dando una función a Adán. Cuando le dice que tiene que cuidar el jardín, ya le está dando una función a Adán y por lo tanto llega a existir. Dice, eso es lo que le da la existencia. Por supuesto, algo debe tener propiedades físicas antes de que se le pueda asignar su función. Pero la cuestión crítica es, ¿en qué etapa se define como creación? Exactamente. Dice, en el mundo antiguo no ignoraban los sentidos ni el nivel en que los objetos podían ser percibidos por los sentidos. No tendrían ninguna dificultad para comprender la naturaleza física de los objetos. La cuestión no es que percibían, sino a qué atribuían significado. Cuando hablamos de un ordenador, sin duda somos conscientes de las carcasas de la torre, y es obvio que alguien la fabricó, pero ese hecho no ocupa nuestra atención, ni confundimos la fabricación de la carcasa de la torre de la creación del ordenador.
Por decirlo de otro modo, nuestra ontología se centra en lo que consideramos más significativo. En el mundo antiguo, lo más crucial y significativo para su comprensión de la existencia era la forma en que funcionaban las partes del cosmos, no su condición material. Lo voy a agrandar. En el mundo antiguo, lo más crucial y significativo para su comprensión de la existencia era la forma en que funcionaban las partes del cosmos, no su condición material. Todo lo contrario al mundo contemporáneo. ¿Cómo podemos saberlo? Dice John Walton. ¿Realmente es esto verdadero? ¿Es realmente cierto lo que nos dice John Walton? Entonces nos pone algunas pruebas, dice. Las pruebas proceden tanto del texto bíblico como de la literatura del mundo antiguo. La primera es más importante porque, por supuesto, es posible que el texto bíblico tenga una visión diferente de la ontología que el mundo antiguo. Las proposiciones 3 al 11 ofrecen las pruebas bíblicas. Cuando empieza, cuando empieza a darle ciertas funciones a la creación, dice las proposiciones 3 al 11, lo pueden leer en Génesis. Por ahora, podemos preparar el escenario a partir de la literatura del Próximo Oriente Antiguo. Luego veremos en qué se corresponde la perspectiva bíblica y en qué difiere. De los sumerios, los babilonios y los egipcios proceden varios textos antiguos del Próximo Oriente que ofrecen información sobre la creación. Entre los textos completos sobre la creación se encuentran los siguientes. Y ahí pueden darle una captura de pantalla e investigar esas literaturas. En Egipto se encuentra la trilogía de Memphis, el papiro Leiden 350, Hermópolis con Amón, texto de las pirámides, texto de los ataúdes y el libro de los muertos, especialmente de Hierápolis, donde aparece Atum. Babilónico, la historia de Altrasis, muchos ya lo conocen. El Enuma Elix, el famoso Enuma Elix. El egipcio teológico menfita, papiro Leiden, dice, otros tipos de textos que no son en sí mismos textos de creación, pero contienen información sobre la creación son los siguientes. Sumerios. Numerosos textos sumerios contienen afirmaciones cosmogónicas, cosmogonía, relato de los orígenes del cosmos o cosmológicas. Los mitos hacen afirmaciones de pasada y los rituales a veces contienen secciones mitológicas que son cosmogónicas. Incluso se cree que las listas genealógicas de los dioses dan pistas hasta el punto de que la cosmogonía puede inferir de la teogonía. ¿Qué es la teogonía? Relato de los orígenes de la deidad. Los textos narrativos de Nippur, uno de los primeros centros sagrados del sur de Mesopotamia, otorgan un papel destacado en el dios Enlil, mientras que los textos de Eridu, considerados por los sumerios la primera ciudad de la historia, favorecen al dios Enki. También destacan los textos de disputa, por ejemplo, árbol y caña, y textos similares que presentan discusiones entre animales o plantas, que a menudo tienen introducciones cosmogónicas. La información cosmológica en acadio también se encuentra en los textos de encantamiento y las instrucciones de las inscripciones dedicatorias. Entonces, toda esta literatura tiene que ver con la creación funcional. Investíguenlo para que podamos encontrar las verdades acerca de esto, que tiene que ver con una creación funcional más que material. Egipcio. Las alusiones más importantes se encuentran en el texto sapiensal titulado Instrucción de Mercade y en representaciones cosmológicas como la centógrafo de Seti. Se encuentra material adicional sobre la creación en el ciclo hitita de Kumarbi y quizá en el ciclo ugarítico de Baal. Lo que aprendemos de ello puede resumirse en varios epígrafes. Vamos a ver qué aprendemos de esto.
Ya llevamos 1 hora. Vamos a continuar. Dice, forma del cosmos. La geografía cósmica del viejo mundo se basa en lo que podíamos observar desde su posición ventajosa, igual que la nuestra se basa en lo que somos capaces de observar dada nuestra información científica, incluidas por ejemplo las matemáticas y la física. Si el agua baja, tiene que haber agua arriba, así que todos pensaban que aguas cósmicas en el cielo. Si no bajaba todo el tiempo, algo debe retener el agua, por lo que era habitual pensar en algo más o menos sólido. Firmamento. Si hay algo sólido que retiene las aguas, algo debe sostener este firmamento. O cuerdas o poste de tiendas. El agua surge del suelo, por lo que debe de haber agua bajo el suelo, pero algo debe mantenerlo firme y así sucesivamente siguiendo caminos bastante transparentes. Como en cualquier geografía cósmica, las teorías sobre la estructura se desarrollan para comprender las funciones y operaciones tal y como se experimentan y se observan. Los textos de la creación describen estas estructuras que se colocan en su lugar para que las operaciones comiencen o continúen. Aquí tengo... ay, vamos a ver cómo veían estas personas el cosmos. Y tiene que ver más que nada con la función. Aquí tenemos la cosmología de los cosmogonía de los egipcios. Y también tenemos cómo veían el cosmos los hebreos. Y tienen muchas similitudes. Recordemos de que es pensamiento antiguo. Decían de que si había agua arriba del cielo, como aquí lo vemos, entonces debe de haber algo que detenga esas aguas. Entonces aquí se crea lo que es el llamado firmamento, que detiene las aguas. Vemos cómo ellos ven la bóveda celeste. Entonces, como vemos aquí, las características de la forma de ver del pueblo hebreo tenía que ver mucho con las funciones. Igualmente, los pilares de la tierra. ¿Cuáles son los pilares de la tierra? En su pensamiento antiguo, ellos creían que eso sostenía la tierra. Aquí vemos la forma de ver de las personas de la cultura egipcia. Vemos cómo el firmamento está retratado por una mujer. Vemos cómo es el que carga lo que es el universo. Y vemos cómo ellos representan a sus dioses que se encuentran en estas barcas, las barcas celestiales. Vemos más abajo a una persona que está cargando el firmamento y todo tiene que ver con funciones. Vemos que esta mujer que está cargando el firmamento tiene una función. La mujer que representa el universo, las estrellas, tiene una función de cómo los dioses utilizan ese lugar como el lugar sagrado y también de la misma manera en el pensamiento hebreo. Entonces vemos que esto más que algo material tiene funciones. La bóveda celeste para mantener las aguas de arriba, los pilares de la tierra para mantener de que la tierra no se hunda. Hay otra imagen donde se ve lo que es el inframundo, que es una parte oscura. Pero bueno, entonces esto es lo que nos habla John Walton, que tiene que ver con los relatos de la creación. El papel de la deidad, dice, en la transición de la geografía cósmica al papel de la divinidad, es importante señalar que en las descripciones egipcias de la geografía cósmica, todos los elementos que podríamos considerar estructuras cósmicas, firmamento, sol, luna, aire, tierra,
se representan como dioses. Esto es una prueba fehaciente de que los egipcios estaban más interesados en las funciones de estos dioses que en las estructuras materiales reales. Una de las pruebas que pone John Walton. Y de hecho ya vimos cómo está la estructura de la cosmogonía de estas personas y vemos que sí tienen funciones. Los dioses representaban la autoridad y la jurisdicción. Los atributos de las divinidades se manifiestan en los elementos cósmicos. El cosmos funcionaba como una extensión de los dioses y los dioses funcionaban dentro del cosmos. Los textos mesopotámicos no tienen la representación artísticas, pero confirman los mismos intereses ya que se ve a los dioses en estrecha relación con los elementos del cosmos. Es el decreto divino o la asignación divina lo que dicta el papel y la función de los distintos elementos. Y esto es verdadero. Recordemos al dios Baal, que es el dios de la tormenta, está siendo representado por el dios de la tormenta y de la fertilidad. Recordemos de que la tormenta es importante para los pueblos agrícolas y cómo este es representado por medio de la función de la tormenta que trae fertilidad a los pueblos agrícolas. También el sol, los egipcios representaban a, a un dios por medio del dios solar y que tiene que ver con la función. También existe el dios del río Nilo que tenía la función de fertilidad. Entonces vemos aquí evidencias de que estas personas veían en sus dioses con características funcionales. Yahvé también tenía características funcionales. Recordemos de que para los hebreos, Jehová o Yahvé era el dios de la guerra. ¿Y cuál era la función de este dios? Que podían tener victoria en las diferentes guerras que ellos tenían al transportarse a la tierra prometida. De ahí cambian y le ponen otros nombres al dios Yahvé, ya no el dios de la guerra, porque ya Yahvé ya no era necesario ser considerado el dios de la guerra cuando ellos ya eran un pueblo agrícola. Y de ahí surge un sincretismo religioso. Como Yahvé era el dios de la guerra y en ese momento ya no les funcionaba las características de este dios, adoptaron las características o el dios al dios Baal, que era el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad, a Ashera, que era el dios de la fertilidad, y entonces ahí comprendemos un poco cómo en el pensamiento antiguo, debido a estas características de las divinidades, muchos tuvieron esa, eh, ese cambio de pensamiento entre los diferentes dioses. Cada quien utilizaba un dios que le correspondía en el momento en que ellos necesitaban. En el momento en que los hebreos llegaron a la tierra prometida, a Canaán, el dios Yahvé ya perdió la función de la guerra, ya no necesitaban a un dios de la guerra, necesitaban a un dios de la fertilidad. Y ese dios ya era conocido como el dios Baal de la tormenta. Y por eso muchos hebreos adoraban también al dios Baal, adoraban al dios Yahvé, adoraban también a la diosa Ashera, Astarte. Entonces vemos cómo en el pensamiento antiguo ellos buscaban que las divinidades tuvieran ciertas funciones. Y esto coincide con la teoría o la hipótesis de John Walton. Dice, orígenes del cosmos y de la divinidad. Con las funciones del cosmos y la jurisdicción de las deidades tan estrechamente correlacionadas, no es de extrañar que encontremos los orígenes de los dioses, teogonía, conectados con los orígenes de los elementos cósmicos, cosmogonía. Esta coincidencia de orígenes indica que dichos orígenes son de naturaleza funcional. En el relato de Baal, eh, eh, hay un relato en donde Baal pelea con el Leviatán. Y el Leviatán es tomado también en la literatura antigua por los mismos hebreos para darle preeminencias al dios Yahvé. Sin embargo, en la literatura vemos cómo Baal destruye al Leviatán
para poder considerado ser el mayor de los dioses. Entonces se le está asignado una función de preeminencia entre los diferentes otros dioses. Conflicto divino, teomaquia, es un término que hace referencia a las batallas entre los dioses, sobre todo en la epopeya babilónica de la creación, en Numa Elis. La creación se lleva a cabo tras una batalla por el control del panteón del cosmos, con la diosa Tiamat, que también aparece un rastro de esa palabra en el relato del Génesis. Características. No funcional. Casi todos los relatos de la creación del mundo antiguo comienzan su historia sin ningún sistema operativo. Los textos egipcios hablan de una singularidad. Nada se ha separado todavía. Todo es inerte e indiferenciado. Del mismo modo, un texto sumerio habla de una época en que había oscuridad. No fluía el agua. No se producía nada. No se realizaban rituales. Y el cielo y la tierra seguían unidos. Ni siquiera los dioses existían todavía. Por ejemplo, en la literatura egipcia, el dios Atún es conceptualizado como la monada primordial, la singularidad que encarna todo el potencial del cosmos, de la que separan todas las cosas y por tanto fueron creadas. También lo encontramos en el relato del Génesis. Y la tierra se encontraba vacía y desierta, dice el Génesis. De la misma manera, el relato egipcio babilónico, hubo un momento en la historia de la creación, de las literaturas de la creación, donde no había funciones, aguas primigenias. Y aquí está lo que hace rato había mencionado. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra, y después aparece el agua ya existente, pero no mencionado de que existía, es parte de la cultura de que las aguas primigenias eran lo que existía primeramente. Valga la redundancia, dice, aguas primigenias. La creación suele comenzar con lo que emerge de las aguas, ya sea una deidad o la tierra. Y encontramos de que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Dice, por ejemplo, el montículo primigenio egipcio. Estas aguas primigenias se designan como lo inexistente en los textos egipcios. Exactamente lo que estaba diciendo. El hecho de que mencionen de que existía el agua es algo inexistente porque no tiene una función. Y por lo tanto, el relato del Génesis lo menciona, pero no menciona el momento de su creación porque para ellos, aunque exista físicamente o materialmente, es como si no existiera porque todavía no se le ha asignado una función. Estas aguas primigenias se designan como lo inexistente en los textos egipcios, un indicador clave de su ontología funcional. Se dice que el dios Atún se desarrolló del diluvio, de las aguas, de la oscuridad, de lo perdido. Las aguas se dominan el padre de los dioses. Interesante este comentario que mencionan acá. Entonces, ¿el agua era importante en la cosmogonía antigua? En la cosmogonía antigua. Y por eso encontramos el relato del agua. Al principio del relato de la creación. Las aguas se denominan el padre de los dioses. Aquí voy a empezar a volar mi imaginación. Y si el Espíritu de Dios que volaba entre las aguas tiene que ver con los dioses. Pero bueno, no nos vamos a volar la imaginación, vamos a seguir leyendo. Los nombres. En el mundo antiguo los nombres se asociaban a la identidad, el papel y la función. En consecuencia, nombrar es una práctica típica de los relatos de la creación. La teología menfita egipcia identifica al creador como el que pronunció el nombre de todo. Y aquí vemos
eh, un paralelismo. A Adán lo ponen a nombrar el nombre de todos los animales y de todos los vegetales y las frutas y los árboles. Y aquí ponen a Adán como si fuera un dios. Recordemos de que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, aquí le están dando una connotación divina a Adán, que posteriormente lo pierde después del relato de la caída. Dice, continuamos, dice, Enuma Elis comienza sin que se haya nombrado aún ni los cielos, ni la tierra, ni los dioses. En esto queda claro que el nombrar es una parte significativa de la existencia de algo y por lo tanto de su creación. Si no tiene nombre es como si no existiera. Separar, ahí donde empieza el relato de la creación, a separar las aguas de las aguas de arriba con las aguas de abajo, separar la luz de la tiniebla. Esta es a separar la luz, el agua de la tierra también. Esta es la actividad creativa más común en los textos egipcios y también se observa en varios textos mesopotámicos. Los más frecuentes es separar el cielo y la tierra. Incluso la literatura hitita indica este importante paso cuando un mito habla de separar el cielo y la tierra con una herramienta de corte de cobre. Otros incluyen la separación de las aguas superiores e inferiores de las aguas de la tierra. Y yo creo que aquí ya reconocieron el paralelismo que existe en el relato del Génesis. Las criaturas. Es interesante que las criaturas vivas casi nunca se incluyen en los relatos de la creación. La única excepción se encuentra en la disputa acadia de los dos insectos, que menciona la clasificación por tamaño o por naturaleza, salvaje o doméstica. Y aquí algo interesante. En otros relatos de la creación, hablan acerca de las bestias o de los monstruos marinos que tienen que pelear con los otros dioses para ser nombrados eh, los dioses superiores del panteón de los dioses de esas culturas. Y algo interesante, y aquí vemos también una propuesta de apologética. La creación es una apologética de las literaturas de la creación de los diferentes otros pueblos. Cómo ponen a Dios creando a los monstruos marinos. Es decir, le están poniendo en un lugar superior a ese Dios que creó a esos monstruos marinos y que los otros dioses en las literaturas antiguas lo ponen a pelear con esos monstruos marinos para ser considerados el Dios mayor de esos panteón de dioses. Entonces aquí lo que nos está relatando el Génesis es que Dios es superior a los diferentes otros dioses porque Él no tiene que estar peleando con estos monstruos marinos porque Él creó a esos monstruos marinos. Algunos piensan que es una apologética y probablemente tenga algo de cierto. Los seres humanos. Muchos relatos de la creación incluyen a los seres humanos. Los textos hablan de que están hechos arcilla, sangre de la deidad, aliento de la deidad, pero no en un sentido químico. Estos ingredientes comunican en cambio las importantes cuestiones de la identidad y la relación. Antes de abandonar los textos antiguos del Próximo Oriente, conviene señalar algunos textos específicos. El papiro egipcio Inser en el periodo ptolomeico dice, hacia el final de esta pieza de literatura sapiensal, el párrafo designado como la 24ª instrucción contiene 18 líneas de lo que las creaciones describen como la obra oculta del Dios. Dice, aquí ya nos está narrando lo que dice este texto. Dice, creó la luz y las tinieblas, creó la tierra, engendró millones, creó el día, el mes, el año, creó el verano, el invierno, creó el alimento, creó la constelación, creó en ella agua, creó el aliento. Entonces, tiene que ver mucho con nuestro relato también del Génesis. Aunque este texto data bien entrado el periodo helenístico, la orientación funcional es evidente.
Otro ejemplo seleccionado de un milenio antes, siglo XII antes de Cristo, y del extremo opuesto del mundo antiguo, demuestra lo omnipresente que estaba esta perspectiva. En la epopeya babilónica de la creación, en Numa Elis, Marduk derrota a los dioses rebeldes y luego realiza su trabajo de creación en la tabla 5, centrándose en varias características funcionales. La línea 1 al 24 muestra a Marduk organizando la esfera celeste, estrellas, constelaciones, fases de luna. Tiene características funcionales. La línea 25 al 45 dice, no están representadas en muchas de las traducciones incluidas en las principales antologías de textos antiguos. Sin embargo, incluso en su forma rota se puede discernir su contenido básico. En las líneas 38 al 40, Magdu hace la noche y el día y lo establece de modo que haya la misma cantidad de horas de luz y de horas de noche a lo largo del año. En la línea 46 fija los relojes de la noche y el día. Esta actividad creativa tiene que ver con la organización del tiempo y le está dando funciones, funciones que los seres humanos utilizamos y por lo tanto podemos ver ahí que la creación tiene que ver no con lo material, tiene que ver con lo funcional en el pensamiento antiguo, claro. Vamos a pasar esto. Ya nos pasamos una hora, casi una hora y media. Vamos a ver la conclusión solamente, ya vamos a leer la conclusión. Dice, en conclusión, los analistas de la literatura sobre la creación del próximo Oriente observan a menudo que estos relatos no se fabrica nada material. Y ya vimos varios ejemplos de literaturas antiguas, egipcias, mesopotámicas, sumerios, que no nos hablan de una creación de forma material, sino de tipo funcional, cómo los dioses se paran, cómo los dioses se organizan, cómo los dioses crean estrellas, estaciones, horas, años, y todo tiene que ver con la función, no tiene que ver con lo material. En conclusión, dice, los analistas de la literatura sobre la creación del próximo Oriente observan a menudo que en estos relatos no se fabrica nada material. Se trata de una observación intrigante. Los eruditos que han asumido que los verdaderos actos de creación deben implicar, por definición, la producción de objetos materiales, se sienten aparentemente desconcertados por el hecho de que todos los textos de la llamada creación no contengan nada de lo que estos eruditos considerarían actividades de creación. Cuando están estudiando estas personas los relatos de la creación y ven de que no existe un relato de materia creativa, todos se ponen desconcertados, porque nuestro pensamiento está enfocado a una creación material. Dice, me pareció muy interesante esto lo que dice, lo voy a hacer más grande. Dice, los eruditos que han asumido que los verdaderos actos de creación deben implicar por definición la producción de objetos materiales, se sienten aparentemente desconcertados por el hecho de que todos estos textos de la llamada creación no contengan nada de que los eruditos consideran actividades de creación. Propongo que la solución es modificar lo que consideramos actividades de la creación basándonos en lo que encontramos en la literatura. Si seguimos el sentido de la literatura y sus ideas sobre la creación, descubriremos que la gente del Antiguo Oriente no pensaba en la creación en términos de hacer cosas materiales, sino que todo está orientado a la función.
Los dioses inician sus propias operaciones y ponen en funcionamiento todos los elementos del cosmos. Así pues, la creación consistía en poner orden en el cosmos a partir de una condición originalmente no funcional. De esa lectura de la literatura podemos deducir una ontología funcional en el mundo antiguo, no material. Es decir, que ofrecen relatos de orígenes funcionales en lugar de relatos de orígenes materiales. En consecuencia, crear algo, hacer que exista en el mundo antiguo, significa darle una función, no propiedades materiales. Hay que tener en cuenta el contraste. Tenemos a considerar el cosmos como una máquina y a discutir si alguien la hace funcionar o no. El mundo antiguo veía el cosmos más bien como una empresa o un reino. ¿Habrían creído que sus dioses también fabricaban el material? Esa es una de las preguntas. Y aquí entra lo teológico. ¿Habrían creído que sus dioses también fabricaban el material? Por supuesto, ya que nada puede considerarse independientemente de los dioses, pero muestran poco interés por los orígenes materiales. Esas cuestiones eran sencillamente insignificantes para ellos. Si nos paráramos a pensarlo, podríamos empezar a preguntarnos por qué los orígenes materiales han cobrado tanta importancia para nosotros, exactamente. En resumen, este capítulo ha señalado que nuestra propia definición de material de la existencia es solo una de las formas posibles de definir la existencia. Ha sugerido que en el mundo antiguo la definían de otra manera. Pensaban que la existencia se definía por tener una función en un sistema ordenado. Esta es la conclusión que ha llegado el autor, y de esa manera podemos ver el cosmos, podemos ver esta figura que vimos al inicio del video, que realmente la literatura del Génesis, Génesis 1, no habla de una creación material, nos habla de una creación funcional. Realmente la creación material puede que haya pasado hace muchísimos años, pero que para el interés de las culturas antiguas, el relato que encontramos en el Génesis comparten con las tradiciones de las culturas sumerias, egipcias, mesopotámicas acerca de una creación funcional y no material. En el momento en que están redactando la historia de la creación del Génesis, los autores están escribiendo desde el pensamiento antiguo, no desde nuestro pensamiento, y por lo tanto, ellos están escribiendo la forma en que concebían y definían lo que es, lo que es la creación, que tiene que ver con las funciones que les daban los dioses y el orden del caos primigenio. Sin embargo, la creación material no está narrada en el Génesis. La creación la creación material, el universo, el cosmos, lo tangible, lo material, no lo encontramos en el Génesis. Y por lo tanto no podemos aplicar la teología en cuanto a esa creación material porque no tenemos el relato de la creación material. No sabemos en qué tiempo ocurrió la creación material. Si fue un tiempo como los científicos han señalado, que son millones, millones, millones de años, probablemente, según la propuesta de John Walton, es probable de que realmente tengan razón los científicos, y de esa misma razón es posible la existencia de los dinosaurios y es tangible la teoría de la evolución, debido a que no tenemos una historia realmente de la creación material, sino de la creación funcional.
No sabemos qué periodo de tiempo pasó entre la creación material y los relatos que nos dan la creación funcional del Génesis y las diferentes culturas que han creado eh, una ontología sobre los orígenes de la humanidad y por lo tanto cabe la posibilidad de que realmente se pueda adaptar la ciencia y la fe y no estar en conflictos. Yo sé que muchas personas no estarán de acuerdo en esto,